votación por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley que legaliza el aborto voluntario. Una vez aprobado por la Cámara de Diputados, el documento avanzó para su examen en el Senado, que en 2018 ya había rechazado una propuesta similar. En total el Senado tiene 72 legisladores. Hay uno, hay que descontarlo, que es José Alperovich, que está suspendido en sus funciones, o sea que quedan 71 senadores. Yo te diría que hay 33 senadores que están a favor, 33 senadores que están en contra, y habría ahí los 5 indecisos. Pasaba el material de archivo, donde sí, que servía como para abrir fuego con el tema de la columna. Sí, como un disparador, ¿no es Tal cierto? cual. Bueno, y teníamos ahí opiniones y recuento de periodistas, más que nada tratando de adelantarse a lo que será el martes, la definición. Sí, Sí, realmente el tema de la interrupción legal, voluntaria y gratuita del embarazo está muy discutido. Y existe mucho lobby, ¿no?, al respecto, lobby, cabildeo, como se le quiera llamar, es decir, un poco, bueno, votame a favor y yo te doy esto, lo otro. A ver, en diputados ya prácticamente se aprobó y lo hemos visto, se ha hecho público y notorio todo esto, pero por otro lado fue muy festejado y hubo una vigilia permanente, ¿no?, y muy notoria, y voces que se alzaron, y todavía a través de las redes sociales recibo, como recibimos muchos, numerosos mensajes, numerosas llamadas de atención sobre las posturas de los distintos legisladores. Y realmente hay ciertas posturas, he leído casi todas, hay ciertas posturas que no han variado desde el 2018. Otras no, ha habido una variación. Y lo que es muy importante es que esto es algo que se lo ha denominado en los medios y por algunos analistas políticos y sociológicos como una apertura horizontal, porque es como que atraviesa todas los bloques y los partidos políticos, porque inclusive dentro del Frente de Todos existen posturas que son muy reaccionarias. Disculpen que utilice este término, pero yo estoy absolutamente a favor de la interrupción legal, gratuita y voluntaria del embarazo. Y lo digo plenamente convencida, y lo digo además desde una perspectiva que es muy difícil para mí, y ocurre también con otras mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, más grandes, menos grandes, esto atraviesa las edades. Yo quise tener hijos y no pude tenerlos, y perdí un hijo. Pero no obstante eso, no tengo que mirarlo desde un aspecto subjetivo, un aspecto egocéntrico, egoísta, sino por el bien de millones de mujeres que pierden su vida o que deben abortar en condiciones indignas, en condiciones insalubres, en condiciones que son impropias de cualquier ser humano, utilizando cuchillos, utilizando pinzas que no están esterilizadas para nada, tijeras, tirando los fetos en los contenedores. Y existen muchas clínicas, por ejemplo en la ciudad de Rosario, y también en un lugar muy emblemático como es el Boulevard Oroño, que se especializan en justamente clínicas muy chic, pero para las mujeres que tienen capacidad económica. Entonces quedan libres de culpa y cargo, y la iglesia las absuelve. Entonces, yo lo que estoy es en contra de
esa falsa moralina, de esa inmoralidad, de esa terrible discriminación social y económica, de esa brutal matanza y muerte de mujeres por la condición de tener un hijo en condiciones que no es deseado. Obviamente hay algunas variantes ya desde el año 2015. De hecho, también tenemos, desde 2015, la Ley Integral de la Mujer, la 26.485, pero esto contempla cuestiones de género y no soslaya el tema de la interrupción voluntaria o el tema del aborto, para decirlo más lisa y llanamente, ¿no es cierto? Este proyecto, sí, es un proyecto que es muy completo, a mi entender, que no solamente contempla la interrupción del embarazo, que de hecho está penado por la ley. Eso es tremendo. Es decir, el hecho de que una mujer, por el simple hecho de querer no tener el hijo, de disponer de su cuerpo, esté penada por la ley. Me recuerda, como he dicho en otras ocasiones, porque hay que recordarlo, la década de los 50 en Gran Bretaña, porque es muy emblemático el tema de Gran Bretaña. Oscar Wilde, que fue encarcelado por ser homosexual y que escribió unos poemas maravillosos en esa cárcel, en donde prácticamente después perdió su vida años más tarde, ¿no? Cuando salió de la cárcel. Estaban estigmatizados, y hasta la década de los 50 los homosexuales en Inglaterra eran encarcelados y eran perseguidos. Y decían que era una cuestión de salud mental, que eran enfermos mentales, que había una cuestión morfológica que estaba, es decir, directamente que eran unos degenerados, para decirlo en términos también un poco más coloquiales. Y este es el discurso que tenemos actualmente. Porque no demos más vueltas. Es el discurso se ha dicho entre los celestes y los verdes por el tema de la connotación de los pañuelos, celestes que representan un sector más conservador, que está liderado sobre todo por el Opus Dei y por la Iglesia Católica y por muchos cultos evangelistas que tienen mucha fuerza y que tienen mucho poder. Y sobre todo la cuestión de conservadores. Inclusive dentro del Frente de Todos, Frente de Cambiemos también, y de otros bloques, existen también posturas que están por los celestes o por los verdes, para darle un calificativo. De hecho, hoy la Iglesia Católica hizo una misa en Luján donde habló sobre la ley del aborto que se va a definir ahora el martes y le dijo a los senadores no renieguen de sus convicciones más profundas. Esto es ahora. Abrí un portal de internet y claro, es que justamente hasta último momento, esto es muy común en la Iglesia Católica, el mensaje de los obispos, aún ya estamos en vísperas del año nuevo, en vísperas de un nuevo año, y por supuesto todavía una post-Navidad sigue ese mensaje en las misas, y esto es lo que aparece en los portales. Pero también está la tarea de casa en casa, la tarea de las redes sociales, que es muy fuerte en estos momentos, de grupos que absolutamente están en contra, y hemos visto también gigantografías que inundan la ciudad, en donde aparecen fetos y dicen no matemos a esta vida, y es un discurso, vuelvo a decir, que es falaz, que no es verdadero, porque induce a error. Pero entonces yo digo, se está a favor de las clínicas aborteras, absolutamente, porque, esas clínicas van a seguir existiendo, las mujeres van a seguir abortando, o van a prohibirlo. ¿Van a prohibirlo con la no legalización del aborto? No. Entonces, el tema de la implementación, pero eso
es para después. La implementación va a ser muy difícil, a mi entender. Lograr ya la aprobación y que sea ley va a ser muy importante. ¿Cómo está en el Senado? Hay 5 votos que están hay 5 indecisos. votos que están indecisos. Yo pienso que va a ser una votación cabeza a cabeza, prácticamente, como se dice. Como fue en su momento la de la 1050, que fue por el campo, totalmente diferente, pero que ahí hubo un voto decisivo, que fue el del presidente del Senado, en ese momento vicepresidente, que era Cobos, ¿no? Y recuerdo que vi esa votación, como lo vimos muchos y muchas, por televisión, y bueno, era ese voto el decisivo. Probablemente le toque el desempate final a Cristina Fernández, y en realidad ella, según los comentarios, no he hablado con Cristina Fernández, entonces no puedo decir lo que se presupone, y considero que no está mal, que ella no va a querer dar el voto definitivo, probablemente no. En el fondo, y además con registros de archivos, Cristina no está a favor del aborto y lo ha demostrado, Está a favor, dice, yo siempre luché por la vida, para la vida y no en contra de la vida, lo ha dicho. Pero esa juventud me ha hecho cambiar, mi hija me hizo cambiar. A mi entender, y con el mayor de los respetos a la señora vicepresidenta y presidenta del Senado, es una considero actitud que va a ser demagoga. un voto. Yo no lo dije, lo dijiste vos, pero es una actitud política, ¿no es cierto? Una actitud política. Lo mismo ocurrió en su momento con el voto de la mujer, que era una lucha de anarquistas y socialistas en la década de los 40, de los 50, y que fue tomado ese proyecto por la señora Eva Duarte de Perón, o María Eva Duarte de Perón, y que fue criticado, tengo inclusive, criticado no por el voto, sino porque se utilizó con un fin demagógico, ¿no? Y tomo tus palabras. Por otro lado, sí considero que es muy importante el tema del aborto, cómo se va a implementar, ahí sí, y que, cuidado, reitero, estoy a favor, pero son momentos de emergencia sanitaria, ya desde marzo, tenemos el tema de la vacunación, todo el proceso de vacunación, ¿no? Para el personal esencial, para las provincias, la Sputnik y otras vacunas que están llegando desde otros lugares, según los convenios internacionales que se han firmado, y a su vez va a estar, me estoy adelantando, ¿no?, al 29, cómo se implementa esto de la interrupción legal, voluntaria y gratuita del embarazo. Sí. Porque hay un artículo, una norma del artículo 10, que es la objeción de conciencia. Y esa norma puede traer muchos problemas. Muchos problemas porque quienes no están a favor, me refiero de personal médico, ya sea a nivel infraestructura, a nivel grupos médicos, hospitales, sanatorios, sobre todo sanatorios privados, grupos privados, ¿no? Clínicas y profesionales, pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esto y no puedo practicar el aborto. Lo que sí contempla la ley es que de inmediato tienen que derivarlo a un centro asistencial, o derivarla, mejor dicho, a la persona, derivarlo porque también se contempla al colectivo trans, ¿no? Derivarla en este proyecto de ley que se envió el 17 de noviembre por el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y que fue en su gran mayoría un proyecto instado por Milva Ibarra, que es la secretaria legal y técnica del Poder Ejecutivo. Cristina Fernández a su vez está operando. Cristina Fernández está operando a través de distintas senadoras, sobre todo esta senadora que está como presidenta del partido, que tiene mucho peso, mendocina, Sagasti, y opera bastante también a través de, es decir, no se muestra directamente, pero bueno, digamos que está toda esta puja
entre quienes están a favor y quienes están en contra. Sí hay un núcleo muy duro, como suele suceder siempre en los bloques. Está el bloque más moderado, el bloque más duro, en cualquier país del mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Bien lo saben, en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, que todavía no está la última definición. Se considera que ganó Biden, pero bueno, no está la última definición, ¿no? Países, sí, son prácticamente países los estados en Estados Unidos. Pero, sí, pero bueno, ya es considerado Biden, inclusive ya se vacunó, dando un ejemplo, por el coronavirus o COVID-19, ¿no? Bueno, con respecto al núcleo duro, de Cambiemos, dicen no vamos a votar porque va a ser una victoria para el actual presidente y el Frente de Todos. La verdad que me parece un tanto mediocre esta postura porque excede la política partidaria. Esto es una postura en favor de las mujeres, en favor de los derechos de las mujeres, de la lucha de miles de millones de mujeres durante años, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y en estos últimos días se han recibido muchas adhesiones de movimientos de mujeres. He escuchado de compañeras de Bolivia, compañeras de Ecuador, compañeras de Irlanda, porque en Irlanda también un país netamente católico, y en lucha por la liberación, eso lo sabemos, del Reino Unido, ¿no? Es decir, por un lado está Inglaterra, por otro lado Irlanda, ¿no? Lucha muy sangrienta en muchos casos, que todavía está medio como aletargada, con el aire y demás. Pero bueno, estas compañeras mandaron, recién en el 2018 se logró, se fue luchando, hubo un avance en el 2008 en Irlanda, pero recién hace 2 años, es decir, en el 2018, se logró la aprobación de la interrupción legal del embarazo. De todas maneras, en América Latina, Uruguay ha hecho un avance en el 2012 con respecto al aborto, y hay otros países que son muy, muy recalcitrantes por el no, e inclusive encarcelar mujeres y maltratarlas por el hecho del aborto, como ser Haití, República Dominicana, bueno, Surinam, pero no pertenece a América Latina, ¿no? Estamos por la zona de Asia en Surinam. Pero bueno, ese es el mapa que tenemos del aborto. Esperemos que impere el derecho humano de la mujer a poder decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su libertad y sobre su goce, por sobre los intereses mezquinos, patriarcales y propios de partidos que van a perder su esencia si continúan con esas posturas tan retrógradas